Welcome to our integrative project made for students for the UAH. We are the team number 5, group 2. We are confirmed by I'm Daphne Marilyn Belmonte Mendez. I'm from Iztapalapa. I'm 24 years old. My name is Aswani Espinosa Sanchez. I'm from Costa Rica, Veracruz. I am 17 years old. I'm Diego Garcia Castro. I'm from Tizayuca Hidalgo and I have 18 years old. My name is Yatsi Guerrera Reyes. I'm from Pachuca. I'm 21 years old. My name is Naomi Alison Torres Telles. I'm from Zumpango State of Mexico and I'm 17 years old. We will talk about the importance of luteinizing hormone of pig reproduction. En nuestro proyecto integrador hablaremos de la reproducción porcina, de su importancia y el papel de la hormona luteinizante en este proceso. Empezaremos por hablar sobre la introducción de esta especie a México, la importancia de la crianza y reproducción porcina en la actualidad, ya que somos uno de los principales consumidores de los derivados del cerdo, pero la gran mayoría de estos productos no provienen del mercado nacional, sino que vienen del extranjero, especialmente son exportados de Estados Unidos, dado que en el país aún no existe la suficiente producción porcina, debido a diversos factores. Entre ellos no hay mejora de las instalaciones y del manejo, y no hay la suficiente tecnificación que se necesita. Es importante estudiar la reproducción porcina para ver en qué se puede mejorar a nivel reproducción y cómo se puede obtener mejores resultados en la reproducción, llevando a cabo protocolos de sincronización e inducción del celo, en donde se utilizan familias de hormonas como los progestágenos, gonadotropinas y sus análogos y prostaglandinas. En nuestra investigación nos vamos a centrar en la hormona luteinizante y en sus células gonadotrópas. Estudiaremos la importancia de esta hormona en la reproducción y cómo es que funciona dentro del organismo a través del sistema endocrino. Porcicultura en México. En México, la porcicultura es una de las actividades más importantes, ya que proporciona una de las principales fuentes de proteína para la población mexicana. Por detrás del pollo, el cerdo es la segunda carne más consumida en el país, pero para este estudio es importante comenzar por su origen. Existen dos procesos paralelos de domesticación del cerdo. Uno es en Oriente Próximo hace unos 13.000 años y otro en China fechado en el año 4900 a.C., lo cual convierte al cerdo en uno de los primeros animales utilizados por el ser humano. Desde sus inicios, algunos pueblos comían su carne y otros la consideraban indeseable. Posteriormente se comenzó la domesticación del cerdo en Europa, la cual se dio alrededor del año 1500 a.C. Después de la Edad Media se dividió a los porcinos en tres grandes grupos: los cerdos asiáticos de cuerpo corto y grueso, los cerdos nórdicos de cuerpo alargado y extremidades altas con el dorso arqueado, y los cerdos mediterráneos de características intermedias con una cruza de las dos anteriores. Introducción del cerdo a México. Los sistemas de diversificación mesoamericanos asombraron al mundo occidental. Sin embargo, con la invasión y devastación de su población, los sistemas de diversificación tuvieron que ajustarse a las nuevas condiciones impuestas por los españoles. Por un lado, es probable que los sistemas diversificados de maíz, frijol, calabaza y chile hayan sido disociados para establecerlos en monocultivos, debido a que los españoles no estaban acostumbrados a ver distintos cultivos creciendo en un mismo espacio. Por otro lado, los sistemas diversificados se enriquecieron con la introducción de especies como plantas y animales traídas por los españoles, muchas de las cuales se incorporaron exitosamente a las formas de producción mesoamericana y que hasta la fecha se siguen usando. El cerdo fue la última especie que viajó con Cristóbal Colón a Cuba en 1493, donde se expandieron a Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Pero fue hasta el siguiente siglo que las especies tanto asiática como europea llegaron a México con los españoles capitaneados por Hernán Cortés, y al reproducirse sin ningún tipo de control dieron origen a los cerdos criollos. Fue hasta el siglo XX que se importaron razas mejoradas y durante varias décadas la porcicultura creció hasta convertirse en la segunda fuente de abastecimiento de carne en México e incluso se convirtió en el sistema ganadero más importante del país por volumen de producción de la década de los 60, aumentando el consumo per cápita. Producción porcina actual en el mundo. China aporta el 51% de la producción mundial de carne de cerdo, con una aportación de 56.6 millones de toneladas. Los países que integran la Unión Europea, con una aportación del 20% y una producción de 22.4 millones de toneladas de carne de cerdo. Estados Unidos, con una aportación del 10% de la producción mundial de este cárnico, con una aportación de 11 millones de toneladas. La producción de nuestro país solo representa el 1.1% de la producción mundial. Impacto socioeconómico actual en México.
Actualmente la porcicultura se mantiene como una industria importante dentro de la actividad pecuaria en el territorio nacional, generando más de 1 millón de toneladas anualmente y con una marcada presencia en los estados de Jalisco, Sonora y Puebla, que han llegado a representar hasta un 48% de la producción nacional. Pero la producción nacional de la carne de cerdo solo cubre el 60% del consumo nacional, dado a la limitada trazabilidad del producto fuera de las granjas, la restringida salubridad en el manejo del ganado en pie, la movilidad hacia su procesamiento industrial y la insuficiente cadena de frío y congelado son algunos de los factores que han contribuido a que se continúe importando carne de cerdo, de la que poco más del 80% proviene de Estados Unidos y que se destina principalmente a abastecer a la industria agroalimentaria nacional. En este sentido, es necesario ampliar el análisis de la demanda nacional de la carne de cerdo tomando en consideración las variables explicativas, tales como diversas tipologías de ingreso y niveles de concentración de la población, sea urbana o rural, regionalización del consumo, entre otras variables, ya que este producto continúa siendo significativo para los hogares de México y ha presentado un incremento en los últimos años, el cual abarca un 5% del ingreso disponible destinado a comida. Por ello, es importante el estudio de la reproducción a detalle, ya que es parte fundamental para poder amplificar la producción en México de manera satisfactoria. La porcicultura es una de las líneas de producción del sector agropecuario, parte de la economía social, ya que la crianza y comercialización de los cerdos genera empleos y desarrollos en las zonas donde se realiza. Producción porcina en el estado de Hidalgo. En el plano estatal se producen alrededor de 19.200 toneladas de carne de cerdo, lo que ubica al estado en el lugar 17 de la producción nacional, siendo Tolcayuca el municipio con mayor producción porcina, seguido por Ixmiquilpan, Tecozautla, Nopala, Santiago Tultepec y Huejutla. La producción estatal de la carne de cerdo resulta insuficiente para satisfacer el mercado local, por lo que este es un terreno fértil para poder impulsar la actividad en este ramo. Los cerdos son animales de longitud corta, dorso ancho y espaldas musculadas. Su cabeza es relativamente ligera y corta, con una frente medianamente ancha, con perfil ligeramente cóncavo. Su hocico es ancho y recto. Sus orejas son anchas y dirigidas hacia adelante y arriba. El aparato reproductor de la hembra está integrado por las siguientes partes: ovarios, oviductos y cuernos uterinos. Órganos pares que ocupan los lados izquierdo y derecho. Luego los cuernos se unen al cuerpo del útero, el cual continúa en una región fuerte y musculosa denominada cérvix. Entre el cérvix y la vulva se encuentra la vagina u órgano copulador femenino. El aparato genital del cerdo macho está compuesto por testículos, epidídimos, vejiga, conductos deferentes, próstata, vesículas seminales, glándulas vulvouretrales, uretra y pene. La reproducción de los animales domésticos es un proceso que involucra al eje hipotalámico hipoficiario gonadal, lo cual da como resultado una compleja señalización dentro del cerebro, que posteriormente se transmite a la glándula sexual, ya sea ovario o testículo según el caso. En las hembras, su reproducción es un evento complejo que involucra no solo al aparato reproductor, sino también al cerebro, y su capacidad para responder a diferentes niveles hormonales, estímulos externos, como las horas luz, y a la condición corporal del animal. Todos estos factores regulan la producción de estrógenos, los cuales determinan cuándo se da el inicio de la pubertad, la actividad cíclica del ovario, la gestación y el parto. En el caso de los machos, las funciones primordiales del testículo son la producción de gametos sexuales y hormonas que van a apoyar el proceso exitoso de inicio y mantenimiento de la espermatogénesis, diferenciación sexual, desarrollo reproductivo y comportamiento sexual. Estas funciones están reguladas directamente por el sistema nervioso central, a través del eje hipotalámico hipófisis gonadal, y de manera indirecta por otras hormonas como quispeptina y leptina, que en conjunto pueden actuar a un nivel hipotalámico regulando la fertilidad de los animales. El sistema endocrino trabaja en conjunto con el sistema nervioso y ambos forman parte del sistema regulatorio del cuerpo. Este sistema está compuesto por glándulas endócrinas, las cuales secretan hormonas o mensajeros químicos que son transportados por la sangre hasta los órganos blancos.
Por otro lado, este sistema también está compuesto por glándulas exócrinas que producen secreciones que se liberan vía ductos y yacen cerca de los órganos efectores. Las hormonas coordinan e integran las funciones fisiológicas de los sistemas. Generalmente, los tejidos especializados en la secreción hormonal están muy vascularizados, ya que estas sustancias se vierten a la sangre. El sistema endocrino se divide en órganos endocrinos específicos, componentes tisulares endocrinos dentro de otros órganos y células diseminadas por todos los tejidos con capacidad de secreción hormonal. A diferencia de otros sistemas, el endocrino está compuesto por estructuras anatómicas no relacionadas. Todos los órganos endocrinos tienen en común la secreción de una o más hormonas para estimular o detener una acción de uno o más órganos blancos, incluyendo otras glándulas endocrinas. Las hormonas trabajan en ciclos de corta acción de manera continua para mantener un ambiente interno y estable, y en ciclos de larga acción de manera cíclica para controlar comportamientos periódicos como la reproducción. Las glándulas endocrinas se encuentran distribuidas alrededor de todo el cuerpo y pueden secretar más de una hormona. Las glándulas son hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, ovarios, testículos y glándulas adrenales. La hipófisis está vascularizada por las arterias hipofisarias superiores e inferiores, ramas de la arteria carótida interna. La vascularización de la hipófisis anterior depende de la arteria hipofisaria superior a través del sistema puerto hipotálamo hipofisario a nivel de la eminencia media y de la parte proximal del tallo pituitario, que permite la comunicación entre las neuronas hipotalámicas y las células de la hipófisis anterior. La adenohipófisis o pars distalis está formada por grupos de células epiteliales cúbicas rodeadas de capilares sinusoidales y sostenidas por una red de fibras reticulínicas. Las células epiteliales cúbicas son las encargadas de sintetizar las hormonas, las cuales se acumulan en gránulos citoplasmáticos y son liberadas a la circulación venosa. Las células acidófilas contienen hormonas polipeptídicas. Pueden ser corticótrofas, tirotrofas y gonadotrofas, que son las que secretan la hormona luteinizante y la foliculoestimulante, y las cromófobas tienen un mínimo o ningún contenido hormonal. La neurohipófisis está formada por los axones no mielinizados que se proyectan desde los cuerpos celulares neuronales en el hipotálamo. La oxitocina y la hormona antidiurética se sintetizan en los cuerpos celulares de dichos núcleos hipotalámicos, se transportan a través de los axones y se acumulan en la terminal axónica antes de su liberación. Las células de sostén de la neurohipófisis son un tipo de células gliales conocidas como pitoicitos. Célula gonadótropas. Las células gonadotrópas o gonadotropos son células endocrinas de la hipófisis anterior que producen las hormonas gonadotropinas. Estas son hormonas polipeptídicas, es decir, que están constituidas por 10 aminoácidos. Estas hormonas son producidas por neuronas del hipotálamo. Se considera que hay dos o más tipos de gonadótropas. Una de ellas es la gonadótropas 1, la cual tiene función dentro del hipotálamo y cuya estructura varía entre especies, y la gonadótropas 2, que tiene función hipotalámica, actuando como regulador, con forma altamente conservada entre especies. La hormona liberadora de gonadotropina hace que la hipófisis elabore y libere la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante. Estas hormonas hacen que los testículos produzcan testosterona, al igual que hacen que los ovarios produzcan estrógeno y progesterona. La gonadótropa tiene una vida media de 10 minutos y se libera en forma de pulsos en el torrente sanguíneo portal hipofisiario. Su forma de secreción pulsátil determina la liberación en fases de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, lo cual resulta en la presentación de los ciclos estrales característicos de las hembras. Es importante mencionar que las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora. Son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Ahí pueden flotar hacia las células vecinas o dianas. La hormona luteinizante viaja desde la hipófisis por el torrente sanguíneo hasta las glándulas sexuales por medio de la señalización endocrina. Acá entre paréntesis,
La señalización endocrina se refiere cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, y a menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían y las llevan hasta las células dianas que están en diferentes partes del cuerpo. Como se ha mencionado antes, la hormona luteinizante viaja desde la hipófisis hasta las glándulas sexuales de la misma forma en hembras y en machos, pero su función va a ser diferente dependiendo del sexo. En las hembras, esta hormona tiene un papel importante en la ovulación. Después de estimular el crecimiento de folículos y que uno de ellos secretara estradiol para detener el crecimiento de los demás folículos, se produce un pico de la hormona luteinizante, el cual induce la ovulación de este folículo. Y en el caso de los machos, la hormona luteinizante la ayuda a la síntesis de andrógenos, siendo el más representativo la testosterona a partir del colesterol. La testosterona formada es llevada a las células que forman parte de los tubos hemíferos. De forma breve, la hormona luteinizante es un mensajero químico producido por la hipófisis y llevada a través del torrente sanguíneo para llegar al aparato reproductor del animal y favorecer la producción de hormonas andrógenas y la ovulación. Tener en cuenta del cómo la hormona funciona en el organismo y para su uso nos permite tener una ventaja en la eficacia de producción porcina, en especial en la hembra, tales como la sincronización del estro, del parto y la disminución de la reducción de este último, y del intervalo del testeste a la estro. En pocas palabras, es suficiente para inducir a la pubertad a las cerdas, conseguir la presencia del estro después del destete y la inducción de la superovulación.